Es una bendición estudiar juntos la lección de la escuela sabática. En nombre de La Voz de la Esperanza te extendemos nuestro más cordial bienvenida y la verdad, ansiamos que tú aprendas mucho a través de este estudio. De verdad, sí, es una alegría tenerlos a ustedes en nuestro medio. Y si estás sintonizándonos, ¿qué te parece si ahora compartes y les hablas a otras personas que se suscriban en el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza? Seguro que sí. Cuando estamos en las redes sociales es fácil también ponerle un like, ¿no es cierto? Así que de esa manera también tú puedes ayudar a que este estudio sea diseminado en muchos otros lugares alrededor del mundo. Bien. Hoy saludamos a nuestra hermana Isabel Terrones. Ella nos escribió diciendo: saludos desde Perú. Los sigo porque tan solo escucharlos cómo explican y predican la palabra de Dios llena de paz y tranquilidad mi alma. Dios les bendiga y les dé larga vida para que nos sigan explicando lo maravilloso que es el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial. Hermana Isabel, nos alegra que estos estudios le traigan solaz en Cristo Jesús. Amén. De verdad que sí. A veces Nesí y yo nos apasionamos hablando y algunos se cuestionan por qué tanta pasión hablando de estos tópicos. Perdónenos. Pero hay un principio antes de empezar cualquier estudio. ¿Seguro? Estemos de acuerdo a no estar de acuerdo. Y con ese respeto vamos a entendernos. Oramos para que Dios le bendiga, hermana, a usted y a todos juntamente con usted. Les agradecemos desde ya. Amén, amén. Omar, ¿ha pasado el tiempo raudo? Sí, fíjate a dónde hemos llegado. Veloz como un parpadeo, diría Sí. yo. Ya llegamos a la última lección de este primer trimestre de 2025. Esta semana repasaremos la lección número 13. Para el 29 de marzo se titula El amor es el cumplimiento de la ley. Cada vez que abrimos la Biblia debemos orar para que el Espíritu Santo, por supuesto, toque nuestro pensamiento y nos ayude a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos. Padre que moras en los cielos, de nuevo nos encontramos con nuestros amigos y amigas y ahora en forma mancomunada nos unimos pidiéndote que sea hecha tu voluntad y que nos enseñes qué debemos hacer. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, esta lección habla sobre el amor y la ley. Sí, sí, es cierto. Surgen entonces varias preguntas. ¿Cómo apoyamos la idea del amor sin caer en el antinomianismo? O sea, el antinomianismo es la oposición a la obligatoriedad de la ley moral. Además, si hablamos del amor y la ley, ¿cómo evitamos predicar una gracia barata? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación para guardar la ley? Y ¿cómo encontramos el balance para entender que el amor es el cumplimiento de la ley? ¡Wow! ¡Tremendo! Algunos quieren destetar los dos principios y creen que no van juntos y al hacer eso no le hacen ningún buen servicio a la voluntad de Dios. Están deshonrando a Dios. Todas estas preguntas son significativas, hermanos, y creo que también debemos preguntarnos, ¿sí?, ¿cómo logró Jesús equilibrar los conceptos del amor y la ley? Importante. El texto de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 8, y es muy interesante y dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Interesante, Omar, que la lección presenta un ejemplo. Habla que
mientras la junta de cierta iglesia trataba con un feligrés problemático, alguien le dijo al pastor, pastor, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. Y al oír eso, lógicamente el pastor se preguntó qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona, porque definitivamente la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con otros. La compasión es parte integral del amor, ¿no es cierto? Y amar al prójimo es cumplir la ley. Bueno, esto es increíble. El amor mutuo es un compromiso ilimitado. Es una deuda que uno siempre debe procurar pagar, pero que nunca se saldará por completo mientras haya oportunidad de hacer el bien a nuestro prójimo. Tremendo eso que dijiste. Amar al prójimo es cumplir el intento y propósito de la ley. Claro, por eso la ley fue escrita, porque es el reflejo del carácter del Padre. Seguro. ¿Cómo nos trata a nosotros? Todos los mandamientos de Dios se basan en el principio único del amor. Por ejemplo, en decir, porque te amo, no estoy poniendo mis ojos en otra persona. Porque te amo, no voy a estar a escondida haciendo algo, ni tú tampoco, es recíproco. Claro, seguro que sí. Entonces, la ley de Dios se refiere a relaciones más que a principios abstractos. O sea, la descripción de los 10 mandamientos implica relaciones de pacto entre Dios y su pueblo. Entendiendo esto, si el amor es de hecho el cumplimiento de la ley, entonces debemos tener cuidado de no pensar en la ley de una manera separada al amor o pensar en el amor de una manera desconectada de la ley. En las Sagradas Escrituras el amor y la ley van juntos. Por supuesto. Nosotros, si tenemos a Cristo en el corazón, no nos nace hacerle mal o daño a otra persona porque nuestro principio se basa en el amor. Podemos también entenderlo de esta manera. El legislador divino es amor y por consiguiente la ley de Dios es la ley del amor. Como lo expresó la autora y gran pensadora inspirada Elena G. de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 251. La ley de Dios es el trasunto de su carácter. Claramente, la ley de Dios no es un conjunto de principios genéricos, son mandatos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo, hermanos. La ley de Dios es, en su totalidad, es una expresión del amor, tal como lo expresa Dios. Y la lección de esta semana enfatiza 3 puntos importantes. Número 1, la ley de Dios no está basada simplemente en un montón de reglas. No, la ley de Dios se refiere a nuestra relación con Él como personas y portadores de su imagen. Número 2, la ley describe la expresión correcta de nuestro amor a Dios y a los demás. Previo a la lista de lo que no se debe hacer, los 10 mandamientos comienzan con una nota de amor personal en Éxodo 22, porque ahí comienzan los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios. La lista de mandamientos es nuestra respuesta amorosa y relacional al Dios que nos salvó. Los primeros 4 mandamientos describen el amor leal que debemos mostrar a Dios. Y la palabra no es un no positivo, no un no negativo. Los últimos 6 mandamientos expresan las formas específicas de amor hacia los demás. Amigos, si amamos a Dios, amaríamos a nuestro prójimo y no habría tantas personas en la cárcel o en la prisión. Y el tercer punto que destaca la lección es que la ley de Dios encuentra su cumplimiento en el amor. En Romanos y Gálatas, la idea de guardar la ley está relacionada con servir a otros con amor. En verdad, Omar, cuando pensamos en Pablo, en Gálatas, él explica que la ley se cumple cuando amamos al prójimo, ¿no es cierto? Y en Romanos,
Amarnos unos a otros es el cumplimiento de la ley. En verdad, nuestra relación con Dios mejora, hermanos, cuando entendemos que la ley es una expresión de su amor hacia nosotros. Y al mismo tiempo es nuestra respuesta de amor hacia los que nos rodean. Este estudio va a estar interesantísimo, ¿no es cierto? Buenísimo. Bien, analicemos la lección del domingo 23 de marzo titulada La ley del amor. La esencia de la ley de Dios es su infinito amor. Amén. Sin embargo, debemos definir la ley y el amor bíblicamente porque hoy día hay muchas personas en la sociedad que buscan redefinir el amor. Pero la Biblia dice claramente que cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo estamos cumpliendo la ley. ¿Cuál está hablando? Los 10 mandamientos, que es la única parte de todo el Pentateuco que se escribió con el propio dedo de Dios. Amén, Lo otro amén. fue Moisés Amén. o los escribas de Moisés. Ahora, Omar, los principios básicos de la ley ya estaban vigentes en el jardín del Edén. Claro. ¿No es cierto? No en el Sinaí. No. En otras palabras, esos eran principios del amor, los que debían regir la relación entre Dios y los seres humanos y la relación de los seres humanos entre sí. Claro. Pensemos en esto. Siglos después del jardín del Edén, los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo 20, esculpidos en piedra y entregados al pueblo de Israel en el contexto de una relación de pacto. Esos mandamientos se basaban ya en el amor de Dios y en sus promesas para la nación escogida. En tu tiempo personal te invitamos que leas Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Notablemente podrás distinguir la división, los 4 primeros mandamientos y los últimos 6. Pero en su integridad, los 10 mandamientos comprueban que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. Es a la luz del tono divino del amor que los primeros 4 mandamientos delinean claramente cómo debemos expresar nuestra respuesta relacional y amorosa hacia Dios. Primeramente, no tendremos otros dioses delante de Él. El dinero puede ser un dios. Nuestro amor hacia Dios se debe expresar en términos de lealtad exclusiva a aquel que dio a su Hijo exclusivamente por todo pecador. En segundo lugar, ese amor leal implica necesariamente que no hagamos imágenes talladas, ídolos, para adorarlos. La verdadera adoración en lugar de la idolatría debe ser una expresión genuina de nuestro amor hacia Dios. Algunos ponen la excusa, pero que yo no estoy adorando nada más, ni venerando, es un recordatorio. Pero ¿por qué te arrodillas delante de esa figura? En tercer lugar, demostramos amar a Dios al revelar una referencia respetuosa hacia su nombre. El teólogo Kenneth Lane Harris, en su Biblia de estudio Crossway Bibles, lo señala de la siguiente manera. Tomar el nombre de Dios en vano se refiere particularmente a hacer un juramento engañoso en nombre de Dios o invocar el nombre de Dios para sancionar un acto en el que la persona está siendo deshonesta. También prohíbe usar el nombre de Dios en magia de manera irreverente o irrespetuosa. Tremendo en realidad. En cuarto lugar, amar a Dios significa que el sábado, o sea, el séptimo día se mantiene sagrado, como un recordatorio necesario de la creación de Dios. Ahora, Omar, si bien se supone que debemos amar a Dios todos los días, ¿no es cierto? El sábado es para recordar su amor. El sábado es un monumento especial para expresar nuestra relación amorosa con Él. No es para esclavizarnos, No, que de soy ninguna salvo por el manera. sábado. El sábado no salva a nadie en sí, es el Señor del sábado. Pero Él no vino a abolir su propio principio, a hacerse cirugía estética Él mismo. Eso es un invento de teólogos
que no tienen fundamento o que tienen un punto de referencia que no es de Dios, sino del enemigo. Sin duda, los primeros 4 mandamientos declaran lo que implica amar a Dios. Claro. Ahora, los 6 mandamientos restantes detallan específicamente cómo debemos amar a los demás. Seguro. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, las formas específicas en las que debemos expresar amor al prójimo, por implicación, son en última instancia formas importantes de amar a Dios. Lo que hicierais a uno de mis pequeñitos, a mí me lo habéis hecho. Claro. Él lo sabe. El 5º mandamiento, por ejemplo, conecta nuestro amor hacia nuestros padres, resalta la idea de honrarlos para obtener larga vida en esta tierra. Claramente la promesa divina está directamente relacionada con la forma en que los hijos aman, honran a sus aunque padres. No se lo merezcan. Así es. Bueno. Asimismo, amar al prójimo y amar a Dios por medio de un amor horizontal implica necesariamente valorar la vida de los demás, no asesinar. Pero Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. No juzgues a Dios. Las razones de Él. Él tiene las razones, el comienzo, el principio, el porvenir. Involucra ser sexualmente puro, apreciando el pacto sagrado del matrimonio, no cometer adulterio. ¿Por qué te niegas a eso? Si eso es un principio del carácter de Dios. Claro. También ensalza respetar lo que es ajeno. No robarás. No puedes robar la esposa o el cónyuge del otro, el carro, el dinero a escondidas. Además, envuelve defender la verdad sobre nuestro prójimo, no levantar falso testimonio contra él o ella, o sea, el mitote, el chisme. Y finalmente requiere alimentar deseos moldeados por un espíritu de contentamiento, no codiciar lo que es ajeno. Bueno, entonces en este contexto somos invitados a guardar el pacto divino en el sentido personal de escuchar la voz de Dios. Claro. Varias traducciones de la Biblia redactan correctamente el verbo hebreo en términos de obedecer la voz de Dios, pero el verbo hebreo describe literalmente el acto de oír o escuchar su voz. Esto es maravilloso y le voy a decir por qué, Nessie. Porque si oímos la voz de Dios, seremos su especial tesoro. Amén. O su propiedad personal. Esta expresión testifica sobre la naturaleza de la relación de pacto que se forma entre Dios y nosotros. Amén, amén. Es una bendición que se formaliza mediante la demostración de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ahora, ¿por qué solemos oír? No necesitamos guardar la ley solo. Seremos y necesitamos amar a Dios y seremos salvos por amarlo a Él. ¿Por qué no tiene sentido esta idea? Bueno, esta lección está interesantísima. Bueno, la verdad, Omar, que amar a Dios es obedecer sus mandamientos, ¿no es cierto? Amén. Pasemos a la lección del lunes. La ley es santa, justa y buena. El amor es el fundamento de la ley de Dios. Así es. Cuando Dios defiende la ley, Él defiende el amor. Muy cierto. Sí. Y por esa razón Jesús murió para salvarnos, ¿no es cierto? Es cierto? Para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos su gracia. Pensemos en esto, hermano, hermana. Jesús fue justo y además justificó a quienes creen en Él. No hay expresión de amor más excelsa. Entonces, podemos afirmar que el proceso de la redención nunca invalida la ley, ¿estamos de acuerdo? Sino más bien la confirma. Es importante tener en claro que incluso después de la muerte de Cristo, la ley sigue vigente. Romanos 6 del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, el apóstol Pablo nos exhorta a no continuar pecando para que la gracia aumente. Más bien, quienes estamos en Cristo nos consideramos muertos al pecado y vivos para Cristo. Bueno, leo de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8 y el 12 también. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sin la ley el pecado está muerto. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Claramente la ley de Dios nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Por eso la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley revela nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. Consecuentemente, Omar, entonces entendemos que la ley no es invalidada por la fe. No. Más bien, confirmamos la ley. Sí, es el espejo que muestra nuestra condición. Jesús no abolió la ley. Él cumplió todo lo que se había prometido en la ley y en los profetas. Amén. Él enfatizó que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así es. Mateo 5:18, parte del Sermón del Monte. Claro. Definitivamente la ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, justicia, bondad y verdad. Amén. Es significativo pensar que Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Sabes, hermano, habiendo sido esculpidas en piedra, estas leyes son testimonio del carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral, fundamentado en el amor. Este es un tema central del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Indudablemente la ley de Dios es eterna y el vínculo entre la ley y el amor manifiesta las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 15 cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Durante su ministerio Jesús mostró cuán abarcantes son los principios de la ley divina. Él aplicó en forma viviente esa ley, la cual permanece para siempre y cuya norma de justicia será utilizada incluso cuando seamos juzgados en aquel gran día, cuando el juez se siente y se abran los libros en el cielo. Recuerdo cuando tuve una cita con mi dentista. Había pospuesto esa visita por mucho tiempo porque no sentía ningún dolor. Mi dentista me hizo unas radiografías y las puso a contraluz. Hizo así. Esto se ve mal. Tienes caries dentales, me dijo. Pero no tengo dolor, doctor, insistí yo. Tus dientes deben ser arreglados, Omar, y cuanto antes mejor, me dijo. Saben, hermanos, fue difícil reconocerlo, pero necesitaba la ayuda de mi dentista. Muchas personas van por la vida sin sentir ningún dolor por su condición espiritual. Hacen la falsa suposición de que las cosas están bien. Omar, esto es cierto, pero la ley es como tú explicaste, la ley de Dios es como una radiografía del alma. Claro. Nos muestra nuestra condición, hermano, hermana. La primera razón por la que nosotros necesitamos a Jesús no es porque vamos a tener una vida más rica, más plena, más satisfactoria, no. Es porque somos pecadores por naturaleza y por práctica. Uy, tremendo. Definitivamente la radiografía de la ley de Dios así lo demuestra
Y como tú, Omar, aprendiste con el dentista. La ley de Dios es también justa y buena, enseña, y como las radiografías, aunque nos traigan malas noticias, son certeras. Y las radiografías no me salvaron de la carie, no tienen propiedad salvífica, Seguro no me que curaron, pero me mostraron mi condición. Y esa es la ley. La ley no tiene propiedades para curarte, sino para mostrarte. ¿Y mostrarte a quién? Al que sí te puede curar y limpiar, Cristo Jesús. Seguro. No me gustó lo que el dentista me informó, ¿saben? Pero al final le agradecí por ayudarme a conocer mi situación antes de que empeorara. Claro. ¿Sabes? Si ignoramos que hay un problema, nunca buscaremos la solución. Solamente cuando comprendemos el real significado de la ley, sí, se efectuará un cambio en nuestro corazón. Seguro que sí. No seamos testarudos, tercos. La ley de Dios es el producto del amor, como un espejo moral. Al examinarnos frente a ese espejo vemos nuestros defectos de carácter. Claro. Que estamos manchados, contaminados, condenados. Pero sí, gracias a Dios, tenemos un modelo para guardar la ley. Amén. El amor de Jesús y su vida de obediencia al Padre hasta el momento de su muerte y después de su muerte. Él fue fiel. Amar a Jesús, hermanos, significa seguir su ejemplo. Ahora, amar a Jesús no es simplemente un sentimiento. No. Es una relación activa. Es una relación permanente y continua que obedece continuamente la ley de Dios. Por eso Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermano, hermana, que Dios Amén. Nos ayude a guardar esa ley santa, justa y buena. Pero claro, solo Él lo hace eso en nosotros. Amén. Nosotros no tenemos Claro fuerza alguna. Sí, claro que sí. Escudriñemos la lección del martes 25 de marzo titulada La ley y la gracia. Esto se pone bueno, Nesí. Muchos dicen que les agrada la gracia, pero que la ley es demasiado exigente. No hay necesidad de gracia si no hay ley, porque entonces ¿cómo supiéramos que necesitamos la gracia? Cuando cursé mis estudios superiores en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, existían los deméritos o sanciones disciplinarias. Para nosotros, los pícaros. Cierta vez llegué casi al número máximo permitido, creo que eran 23, y no fue por portarme bien. ¿Ah, no? Me río, bueno, perdón a los preceptores. Sabía que un demérito más causaría mi suspensión o expulsión de la universidad. ¿Cómo me cuidaba a lo último? Oh, no. Cierto día llegué tarde a una clase y temí lo peor. De seguro recibiría el último demérito. Pero el profesor me extendió su gracia. No reportó mi tardanza y logré finalizar el semestre de estudios. Qué bueno. Ese año supe lo que es enfrentar las consecuencias de desobedecer y cuán maravillosa es la gracia. Y te voy a dar un secretito, Nesí. A ver. ¿Tú sabes quién era mi preceptor? ¿Quién? El gran predicador y evangelista Robert Costa. Así está escrito, claro un hombre de Dios. Increíble, Omar, esa historia. Un mentor muy bueno para mí. La verdad que te salvaste de ser expulsado, ¿no es cierto? Sí. En la Biblia, hermanos, la ley refleja la voluntad de Dios. Así es. Y la gracia es el poder para guardarla. Amén. Hermano, hermana, definitivamente la ley y la gracia no se oponen entre sí, sino que cumplen funciones diferentes, de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Entendamos esto. Un marcado contraste entre la ley y la gracia habría desconcertado a los antiguos israelitas, porque ellos veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran demostración de su gracia. Esto es correcto.
Mientras los dioses de las naciones circunvecinas eran volubles, impredecibles, y no comunicaban a sus adoradores lo que deseaban para ser complacidos, el Dios de la Biblia instruyó claramente a su pueblo acerca de lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La lección responde: a Dios le agrada lo que es para el bien de todo su pueblo, individual y colectivamente. Esto nos lleva a comprender que la ley fue decretada y promulgada por Dios para hacer posible que nuestros corazones armonicen con sus principios. En la antigua Grecia existía el paidagogos. El paidagogos era para las familias griegas un supervisor, un maestro de los niños varones. Era el acompañante del niño mientras fuera menor de edad. Lo llevaba a la escuela, lo protegía de peligros, impedía que se portara mal y tenía derecho a disciplinar a ese niño. Es interesante, Omar, porque en varias obras de arte griega, el paidagogos es representado con un palo en la mano. Claro. ¿Cierto? La función del paidagogos es una ilustración adecuada para la ley, digamos. La ley sirve como un guardián, un supervisor, un custodio del pueblo de Dios. Y de ahí en la raíz etimológica viene pedagogo, claro, que lo usamos en las ramas de educación. Seguro que sí. Concuerdo con ese ejemplo en sí, es certero. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado, no tiene propiedades manera salvíficas, ni puede cambiar nuestro corazón. Debido a nuestra pecaminosidad, innata, no puede. Necesitamos un trasplante de corazón espiritual. Claro que sí. Uno de piedra a uno de carne. Claro. Pero la promesa divina dice lo siguiente, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el fastuoso plan de Dios, su ley no es solo una norma externa de justicia. Es el móvil determinante que guía, que rige nuestra conducta humana. Sí lo es. Ahora, la ley fue escrita por Dios mismo en tablas de piedra, pero la ley también debía ser escrita en los corazones del pueblo de Dios, en nuestro corazón, hermanos. Lo ideal, sí, sería que la ley de amor de Dios no fuera algo externo a nosotros, sino algo inscrito. Claro, claro. Grabado en nuestro carácter. Y definitivamente solo Dios puede inscribir su ley en los corazones humanos. Amén. Y Él prometió hacerlo para favorecer al pueblo de su pacto. Gloria a Dios. Ahora, guardar la ley no me asegura mi salvación. No, de ninguna manera. Más bien es por gracia que soy salva, que tú eres salvo, por medio de la fe. El regalo. No por nosotros mismos, sino que la salvación es definitivamente un don de Dios. Efesios 2:8 así lo dice. Entonces, no guardamos la ley para ser salvos, hermanos. La guardamos porque ya somos salvos. Alabado sea Dios. Qué extraordinario concepto. No guardamos la ley para ser amados, sino que la guardamos porque ya somos amados. Deseamos amar a Dios y a los demás, tal como lo afirma Juan 14:15. Tremendo, perdóname, Nesí. Este aplauso va para Dios. Todo lo que hizo el Señor. Alabado sea el Señor. Pero no olvidemos que la ley, como el paidagogos en la antigua Grecia, no nos muestra nuestro pecado. Seguro. Entonces detengámonos. Esto es corroborado en Romanos 3:20. Además, la ley nos muestra nuestra necesidad de un redentor, como lo afirma Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 24.
Sin duda, la ley nos guía por los mejores caminos de la vida y nos revela el carácter del amor de Dios. Mira, hermano, hermana, la lección te pregunta, ¿dónde radica tu esperanza respecto del juicio? ¿En tu diligente cumplimiento de la ley o en la justicia de Cristo? ¿Qué te cubre? Bueno. Analízalo bien. Seguro, la Biblia nos enseña que nosotros estaremos exceptuados del juicio. Aunque seremos vindicados y nuestros pecados serán borrados para siempre, hermanos, la expectativa del juicio nos anima a vivir con lealtad, con responsabilidad hacia la ley de Dios. La seguridad de la salvación acompaña la motivación para nuestra conducta moral. Tremenda lección. Como Dios hizo todo por nosotros, le amamos y procuramos expresar ese amor mediante nuestra fidelidad en todo lo que Él pide de nosotros. Pero en última instancia, lo que nos salva es la gracia divina. Damos seguimiento a este interesante tema. Continuaremos con la parte del miércoles 26 de marzo titulado El amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, el apóstol Pablo destaca la idea de guardar la ley, ¿no es cierto? Después de exhortar a los Gálatas a ser, serviciales por medio del amor, él explicó en Gálatas 5:14 lo siguiente: toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asimismo, en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, Pablo mencionó 2 veces que amar es cumplir la ley de Dios. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Notemos que Pablo pasó del análisis de los deberes cristianos ante las autoridades civiles, que lógicamente incluye el pago de impuestos, a la obligación cristiana de amar. O sea, el lenguaje de la deuda financiera es utilizado en ambos análisis. Con respecto a la obligación cristiana de amar, Robert Mounce, en su comentario bíblico sobre la epístola a los Romanos, mencionó: el cristiano no debe permitir que ninguna deuda quede pendiente, excepto la que nunca se puede pagar, la deuda de amarnos los unos a los otros. La obligación de amar no tiene límite. ¡Qué tremendo pensamiento! El Espíritu Santo utilizó este autor en esas célebres palabras. Muy interesante. Así como una deuda financiera implica una obligación hacia la otra persona o institución, la ley de Dios nos impone obligaciones hacia nuestro prójimo. En el contexto de la ley de Dios, nuestra obligación o deuda continua, es el amor. Mira, hermano y hermana. El amor es una acción. El amor ministra necesidades. El amor alienta a la gente a abandonar el pecado. El amor cubre fallas. El amor es sacrificado. El amor perdona. El amor soporta los problemas y las diferentes idiosincrasias. La idea inmarcesible de un amor abnegado, hermanos, es dar a otros lo que necesitan. En términos de verdad espiritual, de ayuda y también de preocupación. No es una cuestión de cómo te sientes emocionalmente. No. Es una deuda. Es lo que tú le debes a tu prójimo. Si pagas tus deudas, recuerda la deuda del amor.
Omar, esto es bastante profundo, ¿no es cierto? Sí, todos estos conceptos. Definitivamente, ese amor es el corazón de lo que es tu vida cotidiana, nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Es el imán que atrae al mundo, porque a través del amor otros pueden ver a Jesús en ti, en nosotros, ¿no es cierto? Tremendo concepto. Ahora, si el amor es el cumplimiento de la ley, ¿qué es lo más importante de la ley? Bueno, para ello tenemos que ir a las propias palabras de Cristo. En Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24, Jesús contestó esa pregunta identificando lo más importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Así es. La lección trae a relucir el cuarto mandamiento en particular porque podemos ver en las Escrituras que el sábado mismo está conectado integralmente con la liberación y la justicia. ¿Saben decir? En Deuteronomio capítulo 5, el mandamiento del sábado se basa en relación con la liberación de Israel. ¿De qué? De la esclavitud, por supuesto. Seguro que sí. Con esto en mente, vemos que el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y también de la opresión egipcia. Esto es muy importante y vamos paso por paso. Claramente en Isaías 58, del 13 al 14, el contexto de apartarnos del placer propio para llamar al sábado deleite o deleitarnos en el Señor es un punto que enfatiza las obras de amor y justicia en favor de los demás. Así es. ¿Cómo? Haciendo el bien, alimentando a los hambrientos, dando alojamiento a los desamparados y demás. Ahora, es interesante cómo la lección conecta todos estos conceptos. Menciona lo siguiente: dadas todas estas enseñanzas y muchas otras, quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino también por los de omisión. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos, sino que también consiste en hacer el bien activamente, en realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios es algo más que no puede violar la letra de la ley. El estudio de hoy hace hincapié en lo fundamental que es entender lo que las Escrituras quieren decir con la palabra amor en los versículos que leímos. ¿Saben decir? El amor que cumple la ley es el amor ágape. Amén. Este amor no depende de emociones, es un acto voluntario, abnegado, deliberado y activo, puro verbos de acción. Seguro que sí. Amar a alguien con el amor de Dios es buscar lo mejor para esa persona y transferirlo en acción. Es obrar activamente para no dañar, sino para traer el bien a esa persona sufriente. ¡Wow! Qué profundo lo que enseña la lección, ¿no es cierto? Y ese amor no solo se dirige a nuestros hermanos creyentes, cuidémonos de esto, sino que a todas las personas, incluso dice a nuestros enemigos, así lo especifica la Biblia. Independientemente de nuestra actitud emocional o cómo nos sintamos, el amor ágape siempre obra para el bien de las otras personas, sin importar el costo. Ese es el tipo de amor del cual habla la Biblia cuando dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Ay, Omar, esa clase de amor es en verdad el cumplimiento de la ley. ¿No es cierto? Solo así debe de ser. Maravillosa enseñanza divina. Bien. Vayamos al estudio del jueves 27 de marzo titulado, sobre todo, ámense mutuamente.
Alrededor del mundo, las relaciones humanas se quebrantan. La comprensión interpersonal se ve socavada por la intolerancia, la frustración y también la ira. Seguro. Acontecimientos desastrosos nos recuerdan que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. La gente se llena de toda clase de maldad. Ahora, ¿cómo responderemos a estas actividades maléficas, Nesí, y a los horribles actos de violencia en contra de otros seres humanos? Bueno, Omar, el secreto reside en el amor. Claro. ¿No es cierto? Sin embargo, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero no podemos cumplir la ley de Dios simplemente absteniéndonos de hacer cosas malas. Porque la ley expresada en la plenitud bíblica también nos impulsa a realizar actos que revelan el amor de Dios en favor de los demás. Amén. Y no solamente, frutos. ya hemos visto, no solamente a otros miembros de nuestra iglesia, sino al mundo en general, es verdad. Que necesita desesperadamente de un verdadero testimonio cristiano, ¿no es cierto? Y hay tanta carencia en eso. Claro que sí. Dios nos aconseja directamente sobre cómo contrarrestar las despreciables acciones de odio y animosidad. Leamos Santiago, capítulo 2. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué texto tajante, ¿no es cierto? La verdad que Santiago denunció enérgicamente la injusticia social. Y leo también, Omar, del libro El Discurso Maestro de Jesucristo. En la página 86 dice, la ley de Dios es una ley de amor. Él nos rodeó de hermosura para enseñarnos que no estamos en la tierra únicamente para mirar por nosotros mismos, para cavar y construir, para trabajar e hilar, sino para hacer la vida esplendorosa, alegre y bella por el amor de Cristo. Así como las flores, hemos de alegrar otras vidas con el ministerio del amor. Tremendo. La aprobación divina descansa sobre los miembros de la iglesia que viven plenamente esta ley de amor en su vida diaria. Amén. ¿Eres tú uno de estos miembros de iglesia? Amén, amén. Leamos la cita relevante escrita por la hermana White en Deseado toda la gente, página 596. Y ella dice, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Esto es lo que significa ser seguidores de Jesús. Claro que sí. La responsabilidad está en nuestras manos. La exhortación de Primera de Pedro 4:8 dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Me encantó, la verdad, este último estudio del trimestre. Claro que sí. Recapitulemos entonces la lección. Bien. En primer lugar,
La ley es un conjunto resumida en amar a Dios y amar al prójimo. 2 preceptos que expresan el principio del amor. Número 2, cuando Dios defiende la ley, Él defiende el amor. La ley es santa, justa y buena. Número 3, la ley y la gracia van juntas. La ley refleja la voluntad de Dios y la gracia es el poder para guardarla. Número 4, amar al prójimo como a nosotros mismos es la clase de amor que cumple la ley de Dios. Y número 5, amarnos mutuamente nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. ¡Wow, Omar! ¿Puedes creer? Por 13 semanas profundizamos sobre el amor de Dios y su justicia. Fuimos grandemente bendecidos. Tremenda lección. Pero seguiremos estudiando. Hoy estoy emocionado, Nesí. La temática general de Escuela Sabática para el próximo trimestre será alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? ¡Wow! ¡Oh, tremendo! Va a estar increíble. Profundizaremos conceptos bíblicos importantísimos. Iniciaremos con la primera lección titulada Algunos principios de interpretación profética. Acompáñanos y estudiemos juntos. Además, Nesí, la voz de la esperanza y tu servidor presentaremos cautivantes temas y lo hacemos. Claro. Solemos hacerlo todas las semanas. Así es. El de este viernes se titula ¿Solo 7 pecados capitales? Bueno, resulta que el famoso poeta y escritor Dante hizo la obra La Divina Comedia, que fue una influencia en la teología de la era medieval del cristianismo. Vamos a estudiar si Dios tiene 7 pecados relevantes, o son más, y si esos son mortales. Bueno, okay. Va a estar interesantísimo. Va a estar interesante. Sabes, La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Compartimos el mensaje de salvación a través de los medios masivos de comunicación. Es a través de ofrendas que nos envían nuestros amigos y hermanos en Cristo. Así es. Que podemos seguir haciendo esta obra para que muchos más conozcan a Jesús. Te agradecemos que con sincero corazón puedas enviar una ofrenda a La Voz de la Esperanza. Hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes procesar un donativo con tu tarjeta de crédito visitando nuestra página lavoz.org/donar. Así es. También puedes enviar tu ofrenda usando la aplicación de La Voz para tu teléfono celular. Seguro que sí. Si vives en Estados Unidos, puedes llamarnos al 805-955-7641. Gracias por ser dadivoso en la obra del Señor. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, hasta la próxima vez, que Dios te bendiga y te guarde.